Tenemos entonces un muro que tiene 3 metros de largo por 2,70 metros de altura y que tiene dos ventanas de 50 centímetros de ancho por 1 metro de altura cada una. ¿Sí? Se las sombré un toque en azul para que podamos distinguirlas un poco más. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos, o sea, para de alguna manera calcular la ganancia que está teniendo el local, ¿sí? O esa parte de la envolvente, ¿sí? En ese muro, ¿sí? A partir de ese muro, tenemos que nosotros aplicar la fórmula de la ganancia, ¿sí? Que era la fórmula que decía que la ganancia, ¿sí? Era igual al área por el coeficiente K, ¿sí? Por el delta T, ¿sí? Área, sí, área. ¿Cuál es el área del muro? ¿Sí? Se me ocurre que por ahí acá abajo podemos ir poniendo algunos datos relativos a cada uno de estos valores, ¿sí? El área, ¿sí? En realidad va a ser, entonces lo voy a sombrear en verde, todo lo que es el área de la mampostería, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿de cuánto es el área? Bueno, nosotros vamos a tener, sí, o por ahí mejor vamos acá abajo, a ver. Perdón, 3 metros de largo, ¿sí? 3 metros de largo. Vamos a desarrollar cada uno de los datos, ¿sí? Son 3 metros por 2,70 metros, ¿sí? Que en realidad es lo que yo les estoy sombreando en verde, ¿sí? ¿Me siguen? Ahora fíjense ustedes que hay en esta pared una parte sombreada en verde y otra parte sombreada en azul, ¿sí? O sea que si yo en realidad lo que quiero es calcular el área de la mampostería, voy a tener que restarle lo que son las dos ventanas. O sea que a esto sí le voy a tener que restar menos, sí, menos 1 metro, sí, por 0,50 metros, ¿sí? Por 2. ¿Por qué por 2? Bueno, porque fíjense ustedes que en realidad son dos ventanas. ¿Me siguen? Fíjense que en realidad son dos ventanas. ¿Sí? Entonces, tenemos que multiplicar este valor por 2. Bueno, esto lo podemos ir ya limpiando un poco. Espérenme que encuentro la calculadora. Son 2,7 por 3. Esto nos da 8,10 metros cuadrados. ¿Sí? En realidad, esta parte de acá son 8,10 metros cuadrados. ¿Sí? Menos, ¿sí? 0,5 por 1, ¿cuánto da? 0,5, ¿sí? 0,5 por 0,50 metros cuadrados, ¿sí? Por 2. ¿Tá? Entonces son 8,10 metros cuadrados menos 0,5 por 2 nos da 1, ¿sí? Menos 1 metro cuadrado, ¿sí? O sea que nuestro valor de área, ¿sí? Nuestro valor de área, el área que tenemos es de... ¿Está tomando bien la cámara? Sí, joya. El valor que tenemos es de 7,10, ¿sí? 7,10 metros cuadrados, ¿sí? Vamos con el otro valor, ¿sí? El otro valor era el coeficiente K.
Este era un valor sí que veníamos utilizando para muros exteriores, sí que habíamos dicho que íbamos a utilizar muros exteriores de 30 centímetros de espesor de ladrillo grueso. Sí, eso es constante, de tabla era de 1,64 kilocalorías hora por metro cuadrado por grado centígrado de temperatura. ¿Sí? Y nos faltaría el último dato, que es el dato que había que dar un poco, en el que había que voltear un poco más, que es este delta T, ¿sí? ¿Qué es ese delta T? Bien, para ese delta T, acuérdense que teníamos que usar las tablas, ¿sí? Teníamos que venir y usar estas tablas, ¿sí? A ver, ¿con qué tenía que ver ese delta T? ¿Sí? ¿Con qué tenía que ver ese delta T? Bueno, ese delta T tenía que ver con que, en realidad, pasaba que en verano, sí, pasaba que en verano, ¿cuándo? Sí, pasaba que en verano, cuando el sol, ¿sí? Pegaba, ¿sí? Ya sé, más que un sol parece un huevo frito, pero bueno. Cuando el sol pegaba, ¿sí? Sobre los elementos sólidos, estos elementos sólidos almacenaban el calor, si almacenaban el calor durante un tiempo, si almacenaban el calor durante un tiempo, y cuando pasaba ese tiempo, ¿sí? Cuando pasaba ese tiempo, después de un tiempo, o sea, lo empezaban a alargar, si no es que lo almacenaban instantáneamente, sino que había de alguna manera como un efecto de retardo, ¿sí? O sea, primero, ¿sí? Primero el sol da sobre los elementos sólidos, tanto muros como techos, ¿sí? Después ese calor es almacenado y con el tiempo, ¿sí? Cuando pasa una determinada cantidad de tiempo, ese calor, ¿sí? De alguna manera pasa a los ambientes, pero no es de manera instantánea, sino que es a lo largo del tiempo. Bueno, a ver, todo eso yo se los había explicado en una cantidad de videos. Si los precisan me los vuelven a pedir. El tema es que para de alguna manera calcular este delta T tengo que ir a una tabla y dar toda una vuelta que tenía que ver justamente con eso, ¿no? Tenía que ver con esta cuestión del retardo, tenía que ver justamente con esta cuestión de que los elementos sólidos, muros, techos, almacenaban el calor en verano durante un tiempo y después lo terminaban alargando. Entonces, vamos acá a la tabla, ¿sí? Era una tabla de varias entradas, Fíjense ustedes que, a ver si tengo un cartón. Acá estamos, ¿sí? Fíjense que es una tabla, ¿sí? Es un cuadro que tiene distintas entradas, ¿sí? Acá lo que tienen son los elementos, en nuestro caso vamos a usar muros. En esta columna de acá, fíjense ustedes que están las orientaciones, nosotros vamos a usar orientación sudeste, ¿sí? Acuérdense que está orientado nuestro local hacia, ¿sí? El sudeste, ¿está? Es una tabla que además tiene, ¿sí? Fíjense, se los acerco un poco más, en esta columna distintos coeficientes K, ¿sí? Para cada una de las orientaciones, si ven que en este sentido en realidad, a ver, se los marco con un lápiz, se los marco con una fibra amarilla. Fíjense que en este sentido, ¿sí? Horizontal, en realidad lo que tenemos son un montón de datos que tienen que ver con esta orientación sudeste, ¿sí? Y por ejemplo acá para la este, sí, acá para la orientación noreste, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la orientación sudeste, ¿sí? Vamos a trabajar con la orientación sudeste. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dentro, ¿sí? Dentro de esta fila, ¿sí? Dentro de esta fila, que tiene que ver con la orientación, ¿sí?
sudeste, buscar el coeficiente más K que más se acerque, ¿sí? 3, 2,3, 1,6, 0,8. Como vamos a usar una U64, es en realidad 1,6, ¿sí? Es 1,6. Y nosotros dijimos que íbamos a trabajar, fíjense que en este sentido hay un montón de columnas, ¿sí? Que tienen que ver con distintas horas solares. Nosotros vamos a trabajar con las 12 del mediodía, ¿está? Entonces vamos y con 1,6 y nos acercamos a este 12. Lo acerco un toque más, ¿sí se ve? En realidad son 12. Entonces nuestra diferencia equivalente de temperatura, que es ese delta T, sí es de 12 grados, ¿sí? Delta T. Toma ahí la cámara, a ver. Delta T, ¿sí? Es de 12 grados. Entonces ya tenemos el área, ¿sí? Ya tenemos el coeficiente K, ya tenemos el delta T, ¿sí? Tenemos los tres términos, y tenemos los tres términos de lo que era la ecuación, ¿sí? El área, el K y el delta T. O sea que ya estamos en condiciones de hacer el cálculo de la ganancia que vamos a tener en esa parte de mampostería, ¿sí? Entonces, la ganancia, ¿sí? La ganancia, yo le pongo GM, ¿sí? De ganancia en mampostería, ¿sí? La ganancia en mampostería es igual a, ¿sí? El área, que era de 7,10 metros cuadrados, por el coeficiente K, que es 1,64, si no pongo toda la unidad porque es media larga, ¿sí? Pongo puntitos, por 12 grados. ¿Me toma bien la cámara? Sí. No, perdón. Ahí estamos, ¿sí? 7,10 metros cuadrados, que es el área, por 1,64, que es el coeficiente K, por 12 grados de diferencia de temperatura, ¿sí? Eso nos da 7,10 por 1,64 por 12. 139,73 kilocalorías hora. Y 140 kilocalorías hora. ¿Está? O sea que, sí, o sea que toda esta parte que yo les sombreaba con verde, ¿sí? Va a estar ganando por cada hora que pasa 140 kilocalorías. Y ahora, en realidad, para completar este cálculo de lo que gana esta parte de la envolvente por conducción, tendríamos que calcular los vidrios, ¿sí? Que esos vidrios los vamos a calcular ahora en un tercer video, ¿sí? Aguántenme que ahí lo voy armando.